El concepto de orientalismo debiera referirse a los estudios que tienen por objeto la civilización y costumbres de los pueblos orientales, pero en sí es difícil ponerse de acuerdo sobre los propios límites y definición del Oriente. A lo largo de la historia han sido múltiples los intereses que han marcado las intenciones de los que se acercaban a conocer a estos pueblos. En muchos casos las motivaciones han sido geoestratégicas y bélicas y en no pocas comerciales. Otras razones más humanistas han sido culturales o intelectuales, ya sea como fuente de inspiración artística, investigación antropológica, interés arqueológico. Pero también esta historia ha estado determinada por el escaso rigor y el tinte del prejuicio racial, religioso o cultural con que se producía en la mayoría de los estudios sobre la zona. Occidente ha mirado en muchas ocasiones con superioridad a sus vecinos, a los que durante mucho tiempo trató de súbditos, evidenciando el etnocentrismo del hombre blanco. Pero orientalismo es también una poderosa tradición académica y un topos de interés para los lectores de literatura, para los naturalistas y los geógrafos, para los peregrinos y los viajeros, y también para las empresas y los gobiernos. Para ellos, Oriente es una forma concreta de conocimiento sobre lugares, seres humanos y culturas diversas. Tenemos una preocupación fundamental. La preocupación fundamental que tenemos es tratar de, somos conscientes de que tratamos de presentar una realidad que no es justamente la que el Occidente entiende por Oriente. Y entonces nosotros tenemos que presentar una realidad en buena medida diferente, una realidad que consideramos que es más real, que al menos se ajusta más a lo que de hecho existe en esos mundos y no a lo que en muchas ocasiones se fantasea sobre esos mundos. Yo personalmente he tenido siempre una postura bastante crítica acerca de lo que podemos considerar desvíos, parece que inevitables, del ojo occidental cuando mira esos mundos, que es el peligro de la exotización. Parece que nosotros, o el occidental, no puede entender ese mundo si no se trata de un mundo exótico, y si no se trata de un mundo que escapa fundamentalmente por vías de la fantasía. Y eso nosotros creemos que es perjudicial. Puede producir una gran literatura, sin duda, como lo ha producido, puede producir un gran arte, sin duda, como lo ha producido, pero seguramente que no es bueno para otro campo de estudio, el campo de estudio de las ciencias que podemos llamar fundamentalmente sociales. Desgraciadamente, ahora el estudio de las diversas lenguas orientales no es interesante desde el punto de vista filológico o literario, sino que se reconoce su utilidad en el trabajo de los científicos sociales, ingenieros, economistas, militares y políticos. Ya con esa intención, la expedición de Napoleón a Egipto fue la que marcó uno de los primeros hitos orientalistas. Al emperador le acompañaban decenas de sabios eruditos cuya misión era cartografiar culturalmente un territorio, indagar en sus textos y diseccionar sus monumentos. En ese mismo siglo, el orientalismo tomó su senda moderna y la etapa de investigación textual y erudita estaba dando paso al tiempo de los viajeros, aventureros y también historiadores que necesitaban establecer elementos de comparación para consolidar, por oposición, la identidad europea. En Europa, sea la España del cardenal Cisneros, sea en la misma corte de los Valois en Francia, e incluso hay traducciones en el sistema de Oxbridge en Gran Bretaña, en Inglaterra de entonces, ya hay traducciones al Corán que creo que datan del siglo XIV, finales del XIV, principios del XV, ¿no? Traducciones de al Corán a la lengua inglesa, todavía no establecida como la conocemos hoy. Entonces, a partir de entonces se inicia eso que se llama el interés por la lengua árabe, por la literatura y por ciertas tradiciones, y estos intereses cristianos a lo largo del siglo XVII, en la época del Barroco, hasta llegar al XVIII,
lo que Edward Said llama un momento de supuesta ruptura en el orientalismo occidental, hasta entonces, en el siglo XVIII, ya se ha desarrollado, se han puesto los fundamentos muy importantes de un orientalismo erudito, filológico. Las ruinas se comienzan ya, antes del romanticismo, a atraer, y entre las ruinas hay ciudades del mundo semítico que son legendarias. Véase Jerusalén, véase el Cairo, como luego ocurrirá más tarde con Estambul, no completamente convertida en ruinas, pero una ciudad decadente cuando el imperio turco otomano decae. La visión orientalista tiene antecedentes en obras de Dante, el poema del Cid o el Otelo de Shakespeare, en las que Oriente y sobre todo el Islam aparecen como extraños que representan un papel en el interior de Europa. El orientalismo de los primeros tiempos se llena de imágenes recurrentes que nos trasladan a entornos cargados intencionalmente de exotismo, como son las pirámides, los desiertos o las acogedoras y enigmáticas mezquitas. Sus protagonistas serán los faraones, la bella Cleopatra, los genios, Saladino, Mahoma, el Islam y así hasta la extenuación. Estos referentes se convierten en materia para los estudiosos y los literatos en busca de material que resulte atractivo para los lectores de su tiempo. Se hablará de estereotipos, aunque quizá no siempre se hace justicia. Los escritores románticos apreciaron la diferencia y trataron de entenderla y trataron de participar a su manera, que era lo que no encontraban en una sociedad, la de ellos mismos, la sociedad occidental, que les parecía muy mecanizada, muy rutinaria, muy monótona y que masificaba al hombre. Encontraron en Oriente lo que no encontraban en su entorno. Así que, aunque mucha gente ha interpretado esta visión de Oriente como puramente estereotípica, yo creo que en realidad expresaba muchísimo y muy bien el alma romántica. Tal vez se sabe ya que el clasicismo y los elementos heredados de la cultura italiana, mediterránea, estaban ya un poco manidos, ¿no? Y entonces el Oriente significó para ellos esa otra vertiente para explorar. El occidental dice, no, estos orientes son parte de mí mismo, y ahí viene ese orientalismo estético de los pintores, nuestro Fortuny en España, de tantos otros pintores europeos que tienden a idealizar a la odalisca, al halconero curtido que va a caballo, a el guardia del harem, por ejemplo. Hay una idealización que hoy llama mucho la atención por parte de ese occidente industrializado y civilizado del siglo XIX, y que es como si, se ha dicho, estuviese buscando en ese Oriente que en lo político y económico casi desprecia, hablemos francamente, en cambio, y esta es la dualidad occidental, no oriental musulmana, en cambio busca en ese Oriente musulmán, y en otros orientes, pero sobre todo en el musulmán, árabe musulmán, busca una fuente de inspiración porque se supone que el occidente se está volviendo prosaico. En este sentido, España tiene una herencia privilegiada. Casi 8 siglos de convivencia, no siempre pacífica ni bien aceptada, pero sí enriquecedora en grado sumo. Nuestra lengua, nuestro patrimonio artístico rico en monumentos, motivos decorativos, técnicas y tecnologías de trabajo provenientes de la cultura islámica lo atestiguan. Este legado es uno de los principales reclamos turísticos de nuestro país, que es cuantificable en ingresos, pero sobre todo es una seña que define nuestra identidad y que supone un referente cultural incomparable, lo que realmente no es cuantificable. La Alhambra y el alhambrismo en torno a 1900 fue una de las monografías de las jornadas. Esa extraña arquitectura de encaje, ¿no? No se sabe exactamente qué es, ¿no? Solo que ha inspirado a cantidad de artistas, a cantidad de escritores. Me interesó mucho, por ejemplo, en una exposición reciente que hice que se llamó Jardines de España,
todos los cuadros que Sorolla hizo de la Alhambra, que resultaba de allí un Sorolla totalmente diferente, muy meditativo, muy simbolista, dando tanta atención al agua. Pero al orientalismo científico se le debió exigir un mayor rigor. El Islam ha sido mostrado como paradigma de sociedad tradicional cerrada, que no es capaz de separar la creencia, la actividad política y la cultura, como hace el modelo de sociedad occidental. Los que así hablan fueron encuadrados por Edward Said en su importante libro Orientalismo en la llamada Escuela Dura Orientalista. Para este profesor palestino-estadounidense, el orientalismo fue una de las tantas materializaciones de la experiencia colonialista occidental en su afán de explicarse a sí misma el lugar que ocupa el otro. Atribuir una relación estricta entre el conocimiento que muchos occidentales tienen a través de la investigación sobre esa civilización árabe-islámica y atribuirle una única motivación y causalidad de interés económico, de búsqueda de la expansión colonial, es lo que desde hoy resulta pues excesivo. Esto no anula algunas observaciones críticas. Por ejemplo, en Said hay ya aquel atisbo de que el Occidente busca sus orientes. Lo cierto es que los análisis más o menos simplificados se siguen produciendo. Acontecimientos como los del 11 de septiembre en Nueva York o los del 11 de marzo en Madrid y la conflictividad en diversos puntos de la relación Oriente-Occidente han desatado las teorías del conflicto de civilizaciones. Es muy difícil y el Occidente, el llamado Occidente, creo que se encuentra en una situación enormemente grave porque de alguna manera en los momentos actuales se están produciendo hechos, situaciones en ese mundo oriental, entre comillas, que a mí como conocedor de ese mundo me recuerdan alarmantemente a lo que se produjo durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Yo me temo mucho que estemos viviendo una etapa que podría llamarse nuevamente colonial o neoimperialista y que se produzcan algunas situaciones que son sencillamente repeticiones de lo que se produjo en el colonialismo anterior. La realidad nos muestra que en las ciudades occidentales hay un grado de multiculturalismo como jamás se dio. Este contacto se evidencia en fenómenos como la inmigración, que están evidenciando la necesidad de un debate de integración y tolerancia. Los especialistas hablan de unos valores universales, como la libertad, que son fundamentales para construir la convivencia. A partir de ahí, se debe construir un marco satisfactorio para todas las identidades. Lo que sí tenemos que aceptar es que el individuo decida por sí mismo, tenga la libertad y la capacidad de decidir, y que indudablemente si no se produce una transgresión fundamental y una transgresión esencial, y creo yo que la manera de ir más o menos vestida o vestido a un lugar tampoco significa una transgresión fundamental, pues desde luego se debe ser tolerante y se debe ser flexible, ¿no? En última instancia también pienso que eso, que es de lo que más se discute, pues es seguramente el aspecto pues menos importante en última instancia, y que frente a eso hay otras realidades que son mucho más importantes. Cómo se integra en la educación, por ejemplo, cómo se convive en los colegios, cómo se les enseña a los niños, a las niñas, cómo se enseña o se deja de enseñar una doctrina determinada, ¿no? Yo creo que esos son aspectos bastante más importantes que si se pone un velo o no se lo pone, que si se pone un adorno o no se lo pone. Otra cosa es la política exterior y los intereses económicos y geoestratégicos. En los últimos tiempos, las relaciones han venido marcadas de una manera casi monotemática por los recursos energéticos, especialmente el petróleo. Fuente de conflicto perpetuo, ha actuado como catalizador de los intereses occidentales en diversas zonas como el Oriente Próximo y han derivado en un intervencionismo constante en los equilibrios políticos de la zona. Esto ha conducido a un discurso de rechazo hacia lo occidental. Desde la década de los 90, Irak ha monopolizado la agenda militar de los países occidentales y en 2005 aún ocupa un lugar destacado, sin que haya una solución nítida a la vista. Desgraciadamente, la posguerra
en Irak está siendo mucho más sangrienta de lo que fue la guerra. Irak en estos momentos es un problema para el mundo en general. En Irak en estos momentos se están formando las nuevas generaciones de terroristas que siguen a las generaciones que se formaron en Afganistán, y es un problema que debe solucionar el mundo y la comunidad internacional, porque si no se soluciona, esto puede encender toda la región. En estos momentos, la única solución posible pasa por el proceso político que definió la resolución de Naciones Unidas y que en estos momentos se inició con las elecciones del pasado mes de enero. Después de estas elecciones se formará un gobierno que en estos momentos está en discusión entre las diferentes fuerzas políticas que ganaron estas elecciones, cuyo principal objetivo debe ser el definir una constitución para Irak. Esta constitución, según el proyecto político, debería ser aprobada en otoño de este año y daría paso definitivamente a unas elecciones a finales de este año para elegir ya el primer gobierno constituyente del nuevo Irak. En la actualidad, en Oriente Próximo se extiende la conflictividad a otros países, lo que hace que los diferentes gobiernos dirijan sus miradas hacia el llamado creciente fértil. Los hechos más recientes nos trasladan de nuevo al Líbano, 20 años después de una cruenta guerra, y a la vecina Siria. Con Siria tenemos efectivamente un problema. Siria tiene un régimen que podemos calificar de dictatorial, muy conservador en la medida árabe, en el sentido de tradicionalista, y por lo tanto muy cerrado y muy opaco a las influencias del exterior. Eso hace que sea más difícil poder influenciar al gobierno sirio. Sin embargo, en estos momentos, la presión internacional sobre Siria pienso que está haciendo reflexionar al gobierno sirio y podemos tener posibilidades de una solución a corto y medio plazo. Esta solución pasaría por la retirada de las tropas sirias que hay en el Líbano y por la celebración de unas elecciones que están convocadas para el mes de abril en el Líbano, que deberían celebrarse en un ambiente de total transparencia y libertad. Pienso que hay posibilidades de llegar a eso sin necesidad de tener una intervención militar y que el gobierno sirio está empezando a entender que debe actuar. A este se suman dos polos de atracción con carácter perenne en las últimas décadas. El primero de ellos es el conflicto palestino-israelí, que desangra la zona desde hace más de medio siglo, en un escenario bélico-terrorista en el que se mezclan demasiados ingredientes profundamente enraizados. El otro foco de tensión es la República Islámica de Irán, que ahora viene a la actualidad por el argumento, de nuevo, de las armas nucleares, después de que se hayan dado esperanzas de aperturismo político. Por el momento debemos esperar la celebración de las próximas elecciones presidenciales que se van a celebrar este verano para ver si realmente el sector más duro, más fundamentalista, más rigorista del régimen gana estas elecciones, o aún tenemos una posibilidad de que uno de los candidatos conservadores pero moderados pueda ganar las elecciones y dar una imagen al menos más moderada del régimen y abrir la puerta para una posible evolución en el futuro. Sin embargo, me gustaría señalar que Irán es un país milenario, es una civilización milenaria, es un país que reacciona mal a las presiones y a las amenazas, y que si en estos momentos hay algo que puede unificar al pueblo iraní detrás del actual gobierno islámico, es precisamente una amenaza de intervención militar. En este sentido, me parece que las posiciones de la Unión Europea, en las que predomina la diplomacia y el diálogo, son en estos momentos las únicas que nos pueden llegar a avanzar a una posible evolución del régimen. La revolución de los ayatolás en este país persa y musulmán, de mayoría chií, en el año 79, desencadenó de forma definitiva la conflictividad entre los intereses norteamericanos y los iraníes. Expulsado el Shah Reza Pahlavi, el ayatolá Jomeini aunaba poder político y poder religioso en una teocracia de carácter islámico que entra en conflicto directo e ideológico con los nuevos tiempos en Occidente. En el momento de exasperación entre ese Islam, el de Irán a partir del 79, y Occidente,
en aquel momento, en el 80, se toma la embajada de los Estados Unidos en Teherán, que está varios meses en manos, no sé, rehén de unos mujahidín, de partidarios, partisanos de esa revolución clerical. Pues claro, es ahí donde se produce un desencuentro civilizatorio, porque todo depende de cómo las cuestiones sean interpretables de acuerdo, ya que nosotros estamos en el hemisferio occidental y ahora somos demócratas y no tenemos dictadura, pues naturalmente nos puede parecer muy extraño ese evento que, amén de lo aparatoso y hasta filmable que ha sido, de hecho, la revolución clerical del Irán del 79 al 80, es que entre la gran confrontación con Irak, alimentada o no por Occidente, de esas dos potencias islámicas, pero vecinas y con tradiciones chiíes compartidas, bueno, pues antes de esa confrontación entre los dos vecinos islámicos, evidentemente el Occidente no supo encajar, porque hemos visto que sí, que se ha conseguido ganar una guerra en Irak, pero esa posguerra no se ha ganado, aparentemente no del todo, y por lo pronto está costando mucha sangre. Este conflicto marca un cuarto de siglo de tensiones que han alimentado un conocimiento perverso del Oriente musulmán. Se han creado identificaciones dañinas como Islam radical terrorista y se ha hecho muy poco por resolver los problemas de base que nos separan y por conocer rigurosamente sus culturas. Tanto es así que árabe y musulmán son considerados aún sinónimos, como si hispanohablante y católico lo fuesen. Jornadas como esta, promovida por la UNED, en un barrio donde se da de manera paradigmática la relación de personas de distintas procedencias y confesiones, intentan centrar y enriquecer el debate en sus justos términos.